La rabia, una palabra que solo nombrarla produce frío, produce escozor, una de las enfermedades que el hombre conoce desde la antigüedad y que no por conocida deja de ser temida. En nuestro país, la República Argentina, la rabia azotó 10 años atrás con una intensidad descomunal. Muerte sembró a lo largo de todo el territorio. Pero a 10 años vista, un país sudamericano como el nuestro, con pocos recursos, pudo llegar a tener al flagelo contra las cuerdas, en el último round de una pelea que es vida o muerte. Y entre las responsabilidades de ese combate estuvo el Departamento de Zoonosis Urbanas del primer estado argentino, la provincia de Buenos Aires. Y en representación de ese Departamento de Zoonosis Urbana tenemos al doctor Carlos Imparato, al cual yo le preguntaría cuáles fueron las pautas del combate contra la rabia que se instrumentaron en el panorama de 1976. Muy bien. Es importante que remarquemos que históricamente se combatía la rabia, pero de forma irregular. ¿Por qué? Porque ante la aparición de casos y la consiguiente movilización de la opinión pública, hacía que las autoridades de turno pusieran en funcionamiento un plan sanitario adecuado. Al bajar la intensidad de casos, esos cuidados sanitarios descendían, favoreciendo la nueva aparición cíclica de casos de la enfermedad. En el año 76, en la provincia de Buenos Aires, hablando también junto a la capital federal, lo que llamamos Gran Buenos Aires, nos encontramos con 5.000 casos de rabia animal, 13 casos de rabia humana, una situación que incluso se diseminó al interior de la provincia de manera muy intensa, lo que hizo que se tuvieran que tomar medidas, pero inmediatas e intensas y sobre todo duraderas en el tiempo. Esas medidas consistieron en una intensísima campaña de vacunación y una intensísima campaña de educación sanitaria, los dos pilares en que se fundamentó todo el accionar. Es importante remarcar que todo esto se hace sobre un área, en el caso de lo que llamamos Gran Buenos Aires, que incluye el conurbano y la capital federal, exacto, de más de 1.000 kilómetros cuadrados, con una alta densidad poblacional porque tiene más de 10 millones de habitantes y hay más de 2,5 millones de caninos. Sí, te darás cuenta que es un terreno en el cual trabajar con características especialísimas. Que estas medidas a nivel educación sanitaria abarcaron folletería, abarcaron contacto directo con los docentes. ¿Cómo fue la instrumentación? Independientemente de todo el material que se podía dar a la población a través de las campañas de vacunación, se trabajó también a nivel escuelas, sobre todo escuelas primarias, para que a través del niño se pudieran introducir esa serie de conocimientos sobre salud en el seno familiar. ¿Y en las vacunaciones se hizo en puesto fijo, en vacunación domiciliaria? Sí. Hubo dos características para lo que fueron las campañas de vacunación. Campañas domiciliarias que generalmente se ubicaban en el último trimestre del año y un refuerzo a comienzos del año siguiente en puestos fijos. Esos puestos fijos eran en los municipios que se incorporaban a esa campaña, generalmente ubicados en escuelas y se realizaban en fines de semana. De esa forma se llegó a vacunar en su pico máximo 1.700.000 animales y tenemos un promedio de vacunación en los últimos 10 años aproximado al 1.300.000 animales. ¿Se estableció alguna pauta de control de la población canina? Sí, se estableció luego de la acción fundamental y primaria a través de vacunación y educación, la castración gratuita de animales para tratar de controlar, si bien no en forma inmediata, la población canina, sobre todo la población canina vagabunda, callejera, que también se complementó con un servicio de captura de animales callejeros que en un primer momento, en un foco epidemiológico grave, actuaba sacrificando inmediatamente los animales capturados, pero que luego, al mejorar la situación epidemiológica, permitió establecer un lapso de 48 horas para que el propietario del animal pudiera recuperarlo y ese animal volvía a insertarse a la comunidad con vacunas en condiciones, certificado, etcétera, etcétera.
O sea, que toda esta acción que desarrolló en el ámbito del conurbano, concretamente y más aún en la provincia de Buenos Aires, el departamento de zoonosis urbana, podríamos extenderla al resto del país con el Programa Nacional de Rabia dependiente de la Secretaría de Salud Pública de la Nación, con el accionar del Instituto Nacional de Microbiología a través de la elaboración de vacuna y de la producción de diagnósticos rábicos en el ámbito nacional, estos dos últimos, y a su vez complementado en el ámbito municipal del ejido exclusivo de la capital federal con el Instituto Pasteur en diagnóstico de rabia, elaboración de vacuna y educación sanitaria. Ese sería el panorama global de la mayor parte del país en cuanto a las instituciones que han pertenecido a este programa o a esta campaña. Sí, sí. Y lo que podemos remarcar es lo siguiente. De los 5.000 casos que hablamos en el año 76, podemos decir que en la actualidad tenemos 0 casos en rabia humana y en rabia animal. Tenemos que remontarnos a abril del año 84 para encontrar el último caso de rabia animal y a diciembre del año 81 para encontrar el último caso de rabia humana, siempre referidos al Gran Buenos Aires. Una situación francamente halagadora y que plantea la posibilidad, para lo cual te invito, de recorrer un panorama de la rabia en la República Argentina como una situación feliz por el final que nos espera. Cómo no, encantado. Señor Ministro, considero de tal importancia el telegrama del Time que en recorte incluyo, que me apresuro a remitirlo a usted y para no perder correo, véome obligado a adjuntarlo sin traducirlo como sería mi deseo. Remedio para la hidrofobia. Descubrimiento del Dr. Pasteur. Así se enteraba el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina el 19 de mayo de 1884 de parte de su embajador en Londres del gran descubrimiento del sabio francés. Un descubrimiento que cambiaría la historia de la humanidad y que ubicaba al país en la vanguardia de los conocimientos de la época. Poco tiempo después, un médico argentino, el doctor Desiderio Fernández Dabel, es el encargado de traer, por mandato de su gobierno, el virus rábico atenuado, elaborando la vacuna en el barco a partir de un conejo inoculado con cepa virulenta, proporcionada por Pasteur en Francia. El primer laboratorio nacional de elaboración de vacuna antirrábica y segundo en el mundo, se montó de inmediato en el domicilio particular del doctor Dabel. El 4 de septiembre de 1886 fueron realizados las primeras inoculaciones en 2 niños uruguayos mordidos por un animal rabioso y traídos expresamente a nuestro país. Así comienza nuestra historia moderna en rabia, así como comienzan las grandes historias, con el sacrificio y la grandeza de sus protagonistas. La República Argentina, con un vasto territorio de 2.700.000 kilómetros cuadrados, presentó desde Dabel a nuestros días un crecimiento demográfico explosivo, en algunas épocas basado fundamentalmente en las corrientes inmigratorias. No obstante, la lucha de sus hombres de ciencia y de las autoridades sanitarias, el flagelo de la rabia urbana seguía en pie hasta hace pocos años, con reservorios naturales para la rabia selvática tan peligrosos como el Desmodus rotundus rotundus, un quiróptero terrible que habita las zonas norte y centro del país. El problema permaneció implacable y no dominado, tal como lo muestran los datos estadísticos de la década de los años 70. Los reservorios de la rabia en la República Argentina, al igual que en muchos países de América Latina,
son los quirópteros, en particular el Desmodus rotundus rotundus, vulgarmente llamado vampiro. Este escalón epidemiológico actúa en forma temible, ya que aparece como portador sano, puede contagiarse por vía aerógena y ataca ganado, roedores y carnívoros que continúan la cadena desde la rabia selvática hacia la rabia urbana. Establecida esta última, su nicho ecológico es lo suficientemente rico como para permitirle retroalimentarse por sí misma. Fundado por el doctor Desiderio Fernández Rabel hace ya 100 años y emplazado actualmente en el corazón de una pujante Buenos Aires, el Instituto Pasteur de ámbito municipal coacciona con la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación a través de su Programa Nacional de Rabia, con el Departamento Provincial de Zoonosis Urbanas del Estado de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrán, en un plan orgánico para derrotar a uno de los flagelos más antiguamente conocidos y no por ello menos temidos por el hombre, Su Majestad, la rabia. Diariamente concurren a él numerosas personas, beneficiándose con sus múltiples servicios. Hagamos un recorrido por sus instalaciones, interiorizándonos de su quehacer cotidiano. Cuenta con consultorios externos encargados de la vacunación preventiva y registros por medio del tatuaje de los animales domésticos. La operación, para nada dolorosa, es un elemento indispensable para lograr un registro coordinado de animales domésticos y planteando de esa manera una pauta más en el nudo educativo de esta enfermedad. El concepto tenencia responsable de la mascota. Anexo a estos consultorios funciona una oficina de adopción que permite reubicar los animales que, dadas sus características, así lo permitan. Sus futuros dueños son cuidadosamente seleccionados a fin de evitar el abandono callejero reiterado de los animales. Otros consultorios externos evacúan las necesidades del hospital de día, que al tiempo de brindar un servicio de asistencia fundamental a la comunidad, permite desarrollar una labor docente entre los jóvenes profesionales que voluntariamente concurren a ellos. Como no podía ser menos en un hospital que se precie, el servicio de radiología cuentan con modernos medios que permiten afinados diagnósticos. Un laboratorio clínico equipado con todo lo necesario contribuye a afinar más aún las apreciaciones clínicas y sirve de apoyo a la labor de asistencia externa y de los internos. Con esta sección de asistencia externa no solo se cumple un servicio a la comunidad al atender sus animales domésticos, devolviendo en parte lo que al municipio recibe de sus vecinos, sino que al estrechar contacto con la población, se permite una acción educativa directa del profesional y una relación más frontal con las zoonosis urbanas. Los quirófanos permiten desarrollar intervenciones de diversa complejidad, complementarias de los consultorios externos, como así también
en forma rutinaria y programada, ocuparse de las castraciones de caninos y felinos como método de control poblacional en el medio urbano. La observación rábica obligatoria del animal mordedor puede llevarse a cabo con la internación del agresor, para lo que se cuenta con instalaciones que albergan 150 caninos y 50 felinos. Este área posee consultorios para la atención de los internos y su tarea se coordina desde una oficina central montada a tal efecto. La recolección callejera programada de perros vagabundos afortunadamente cada vez se hace menos necesaria, dada la educación de la población de la ciudad en ese sentido. Este servicio se cumple hoy en día solo con las esporádicas denuncias puntuales. El sector diagnóstico y de elaboración de vacunas cumple una función fundamental en el diario quehacer del Instituto. Las muestras provenientes de Capital Federal y aún de diferentes puntos del interior del país son procesadas según técnicas de inmunofluorescencia, tinción de Sellers y método de Webster de diagnóstico biológico. Los ratones inoculados son controlados diariamente a fin de observar la presencia de signos sospechosos. El mismo método es utilizado para control de inocuidad vacunal. La elaboración de vacunas para provisión de los consultorios externos, campañas de vacunación domiciliaria, puestos fijos y excedentes para otras entidades, se realiza bajo el método Fuensalida Palacios a cerebro de ratón lactante, inactivado por luz ultravioleta. Un bioterio propio provee los animales necesarios para la realización de todos estos procedimientos. Esto debe ser realizado en forma programada y exacta, a fin de poder utilizarlos en el periodo óptimo en el que su cerebro no posee mielina, sustancia que produce reacciones adversas en la inoculación al ser humano, lo que ocurre hasta los 5 días de edad de los ratones. Las 3 cepas de virus rábico fijo usadas en la elaboración de la vacuna son conservadas a baja temperatura para mantener su virulencia. Una vez descongeladas, la inoculación se realiza con las normas de asepsia y bajo flujo de luz ultravioleta. Luego del periodo de incubación de 3 a 4 días según la cepa usada, se procede al sacrificio de los ratones. Sucesivos periodos de lavados y desinfección disminuyen los riesgos de contaminación superficial de los ratones. Una vez acondicionados adecuadamente, se procede a la extracción, siempre bajo flujo de luz ultravioleta. El producto cosechado se conserva a 60 grados bajo cero para su posterior elaboración. Al tener una determinada cantidad de material base cosechado, se programa la elaboración propiamente dicha. Se tritura el material que se diluye para someterlo a un lavado e inactivación por pasaje de la suspensión
a través de un inactivador de luz ultravioleta. En diferentes pasos se extraen muestras para controles de virulencia, potencia y contaminación. La dilución final del 1% para vacuna humana y 2,5% para vacuna animal se obtiene luego del agregado de conservadores como ácido fénico y mertiolate. El envasado y rotulado en frascos multidosis permitirá un estricto control de una vacuna confiable y potente, factor preponderante del éxito de los programas de control. Complementariamente, el Instituto trabaja en otras zoonosis que día a día preocupan a las autoridades y a la población, ampliando el panorama asistencial al moderno concepto de centro de zoonosis urbana. El sector Educación para la Salud cumple una ardua y fructífera labor, manteniendo charlas periódicas con los docentes primarios de la capital federal, difundiendo a través de los medios ideas educativas y con elementos impresos de diferente tipo sobre los peligros de la rabia y otras zoonosis. Actividades educativo-recreativas orientadas contribuyen a crear una conciencia sanitaria en el niño, plasmando el concepto lúdico de la enseñanza. Aprender jugando es aprender para siempre. Aquí abandonamos el Instituto Pasteur de Buenos Aires, una institución centenaria que cumple sin prisa y sin pausa con su objetivo, porque lucha contra un enemigo implacable, conocido e imprevisible: la rabia. En el ámbito privado, las empresas líderes argentinas se preocupan en suplir las necesidades de vacunas antirrábicas de un mercado exigente, utilizando las técnicas más depuradas y modernas. La elaboración privada se centra en nuevos procesos de cultivo, inactivación y purificación del virus, que permiten elaborar vacunas con eficacia y duración de la inmunidad altamente satisfactoria. Todos los métodos concluyen en la elaboración de productos de una completa inocuidad. Estas vacunas antirrábicas tienen su origen en la multiplicación del virus fijo en cultivo de células de la línea NIL2, lográndose de esta forma una alta concentración antigénica. Bajo las más estrictas normas de control de las materias primas, transcurren los diferentes pasos de su elaboración. Una moderna planta depuradora de agua proporciona este elemento primordial de una calidad constante y superior, indispensable para los procesos de cultivo celular y las diferentes fases de elaboración de los productos biológicos, farmacéuticos y medios de cultivo. Estos últimos son elaborados bajo cuidadosas normas de calidad y en condiciones de absoluta sistematización, lo que permite acabados productos de características constantes. Todas las fases son desarrolladas por personal idóneo altamente capacitado, bajo condiciones de absoluta esterilidad, garantizadas por precisos aparatos de flujo laminar. La sección de cultivo celular parte de la base de cultivos madres congelados que, puestos a desarrollar, se constituyen en la materia infectable,
el sustrato vivo para el desarrollo del virus rábico. Las células de la línea NIL2 son de embrión de hámster, los que debido al tipo de su crecimiento, que es lento, permiten un desarrollo adecuado del virus rábico. Todas las etapas del proceso de elaboración soportan controles y retrocontroles de esterilidad, inocuidad, potencia, etc., según el caso, que permitirán detectar eventuales fallas en la cadena productiva, puntualizando la etapa responsable sin detener el flujo de la elaboración. La zona de rabia, que es el área en que se trabaja con virus vivo, presenta una completa aislación, lograda por medio de una autoclave de frontera y medidas de estricta seguridad de y en su personal, entre las que se incluyen la vacunación obligatoria con vacuna antirrábica humana, elaborada en base a cultivo de células diploides humanas e inactivadas con beta-propiolactona. El virus rábico se pone en contacto con el medio de cultivo para lograr su absorción en primera instancia. Una vez obtenido helio, bajo agitación magnética, se vuelca esa mezcla a frascos de cultivo para ser trasvasados definitivamente a frascos subirel, donde se desarrolla la monocapa previamente infectada por el virus rábico. Un control de esa monocapa, sus características y su vigor permiten por vía indirecta evaluar la marcha de la replicación viral. El control por titulación del virus se realiza por inoculaciones. Con este mismo método se hacen los controles de inocuidad, pero en este último caso, en el producto final terminado. Diestras manos realizan la operación que permite trabajar con un parámetro seguro de evaluación. Muchos de los productos en otros ámbitos son también probados en campos experimentales. La filtración permite eliminar restos celulares, probables contaminaciones y garantiza una vez más la pureza del producto final. A la solución definitiva, que lleva como coadyuvante hidróxido de aluminio, se le agrega entonces beta-propiolactona, dejándola en heladera bajo agitación magnética durante 20 horas, logrando de esta forma su inactivación final. Una vez fraccionada en frascos monodosis, es conservada en cámaras frigoríficas adecuadas hasta su expedición definitiva. En recipientes térmicos apropiadamente acondicionados, la vacuna llega pronta a los lugares de utilización por medio de una cadena de frío rápida y eficiente. La acción se complementa con laboratorios que sirven de ayuda diagnóstica a los profesionales del medio y la elaboración de fármacos y otras vacunas en el campo de los pequeños animales, lo que permite un mejor cuidado de las mascotas, redundando en un mayor arraigo del concepto de tenencia responsable del animal doméstico y su directa consecuencia, la salud de la población. Periódicos cursos de capacitación, conferencias y mesas redondas garantizan una información adecuada del profesional particular, partiendo de esa forma de un mejor uso de los productos elaborados por la firma.
El resultado final es la mejor garantía para el profesional, directo vínculo de la educación sanitaria y profilaxis de la población. Una vacuna inocua, de máxima eficacia e inmunidad rápida, duradera y sólida. La vacunación privada, bajo el accionar del profesional particular, se ve complementada con la observación rábica domiciliaria, que con control y formulario oficial interacciona con la labor estatal en ese sentido. Esto permite abarcar un ámbito mucho más vasto y da participación activa al profesional privado en la cadena del control epidemiológico de la enfermedad. La enfermedad, tal vez más conocida y sin duda una de las más temidas para el hombre, está contra las cuerdas. El golpe final está cerca. En un país con restringidos recursos económicos, la acción mancomunada de los distintos niveles oficiales, la empresa privada, el profesional particular y la educación y colaboración de la población están en el camino del éxito final y total, para que nunca olvidemos que el perro es nuestro mejor amigo, pero que con la rabia termina pronto esa amistad.